Dios es el dueño y nosotros los administradores, ¿sí? Dios nos dio familia, nos dio hijos, trabajo, estudio, dinero, talentos, dones. Son cosas que Dios nos ha dado a nosotros para que la administremos, ¿sí? Y todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Todo lo que Dios nos ha dado es para bendecir nuestras vidas, nuestra familia, pero también para bendecir a otros, ¿sí? Nuestros recursos son para bendición. Lo segundo que vemos, la segunda enseñanza que vemos acá, es que un día vamos a tener que rendir cuentas con el Señor. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? Todos vamos a rendir cuentas, ¿sí? Lo tercero que vemos es que el dinero se puede usar para bien o para mal. Y que debemos usarlo con responsabilidad y seriedad. El dinero se debe manejar con responsabilidad, ¿sí? Y con seriedad. Lo cuarto que nos enseña es que si somos fieles en lo poco, Dios nos va a poner sobre mucho. Si eres fiel y responsable en lo poco que Dios te ha dado o que tienes, Dios te va a dar mucho más. Y lo quinto que nos enseña es que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿sí? Pero de todas estas enseñanzas, yo quiero que hoy hablemos un poco de ser fiel, de la fidelidad a Dios, ¿sí? Y de ser una persona fiel. ¿Qué dice el diccionario? Dice con respecto a la fidelidad o de ser fiel. Dice que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Me gustó esta definición que da el diccionario de la Real Academia Española. Dice que cumple sus obligaciones, ¿sí? Y no defrauda la confianza de otros. La confianza que otros tienen en nosotros. Eso es una persona fiel, ¿sí? Ahora, la fidelidad significa ser recto, ser noble, no tener dos caras, no tener dobleces, ser leal. Es lo mínimo que Dios espera de sus hijos, ¿sí? Fidelidad. Pero no solamente Dios quiere que seamos fieles a Él. Dios quiere que seamos fieles en todo, ¿sí? En el trabajo, en la casa, en la iglesia. Alguien que tiene esta cualidad, esta virtud, alguien que desarrolla esta virtud de la fidelidad, es una persona fiel en todos lados, ¿sí? Dice el Salmo 101, versículo 6. Salmo 101, versículo 6. Dice Dios: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Sabes? Servir a Dios es un honor, es un privilegio, es un grado muy alto que Dios le da a sus hijos, ¿sí? Pero Dios dice que Él mira a la tierra y Él pone sus ojos sobre los fieles. ¿Para qué? Para estar con Él. Dios busca esos corazones fieles. A Él le agrada estar con esas personas que son fieles y le da la bendición de poder servirle a Él, ser parte del reino de Dios, del ministerio, ¿sí? Así que Dios no dice, Él no dice, bueno, yo voy a mirar a la tierra, voy a buscar a los más lindos, o a los más inteligentes, o a los más carismáticos, o a los más que tienen mejor porte físicamente. No.
Él dice, yo busco a los fieles, a las personas que son fieles, ¿sí? A los que son leales. ¿Cómo podría Dios confiar su obra? ¿Cómo podría confiar Dios cosas del reino de Dios a personas que no son leales? Yo te pregunto, ¿alguien que no es leal, confiarías cosas tuyas? Yo creo que no, ¿no? Ahora, ahora la fidelidad no se compra en un supermercado. Uno no puede ir al supermercado ahí y decir, dame 1 kilo de fidelidad. No, la fidelidad es una conducta que se desarrolla, que uno tiene que estar determinado. Es parte de los valores de una persona. Hoy un tema de que se habla tanto de cómo se han perdido muchos valores y cómo mucho se ha perdido mucho la moral, ¿sí? Como que fuera una mala palabra, o como si fuera algo ya viejo, algo aburrido, algo que ya no va más. Y eso muchas veces es lo que nos quiere hacer creer el mundo, o estas corrientes que hay, ¿no? Hacer esos valores, esas cosas. No, pero un valor importante en una persona es la fidelidad, el ser fiel, el ser leal, el ser íntegro. Y esto es una determinación del corazón de cada persona, ¿sí? Y es algo que se desarrolla día a día. Así que es parte de los valores de una persona, ¿sí? Es parte de la moral. Una persona fiel es una persona íntegra. Ser íntegro. Y alguien que es íntegro acá en la iglesia, en la casa, en el trabajo, porque es íntegro. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas 6, del 43 al 45. Él habla que el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol malo no puede dar buenos frutos y el árbol bueno no puede dar malos frutos, sino que cada uno da de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Y una persona buena, alguien que es fiel, alguien que tiene un corazón leal, es alguien que va a dar ese fruto, va a dar esa lealtad, ¿sí? Así que todo el mundo, no solamente Dios, sino tu familia y la sociedad, espera esto. La sociedad no soporta mucho hoy cuando alguien dice una cosa y hace otra, o cree y habla y predica de algo, pero en realidad él hace otra cosa. Cuando no hay una coherencia entre lo que se habla, lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Eso se llama hipocresía, eso se llama falsedad, eso se llama tener una careta, ¿sí? En estos tiempos hemos visto cómo algunos políticos dicen cosas y hacen otras, ¿no? Y cómo enoja a la gente eso, porque no hay una coherencia, hay una falsedad, es falso, es algo falso, porque se dice, se habla, se exige algo, pero ellos hacen otra cosa. Eso no es ser íntegro, eso no es ser leal, eso no es ser fiel. Fiel es vivir conforme a lo que yo hablo, lo que yo creo, ¿sí? Fiel a Dios, fiel a mi familia, fiel a mi principio y fiel a uno mismo, ¿no? Y la Biblia habla mucho de la fidelidad, habla mucho de ser fiel. Y yo quiero nombrarte 4 cosas muy específicas que Dios espera fidelidad de sus hijos. En muchas otras áreas, pero hoy quiero nombrarte 4 nada más y con algún versículo para que no se extienda mucho el tiempo. Lo primero es que Dios espera fidelidad en tu conducta. Dios quiere que camines conforme a tu fe. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice
que permanece en Él, o sea, en Jesús, en Dios, debe andar como Él anduvo. Vuelvo a repetirte. La palabra dice, todo aquel que dice ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Jesús, creer en Dios, amar a Dios, dice la Biblia que debe andar como Él anduvo. Dios espera fidelidad en tu conducta, en todos lados, cuando te están viendo todos y cuando nadie te ve. Dios espera que seas fiel, ¿sí? Que sea una persona recta, una persona noble, una persona que tiene la misma conducta en el trabajo, en la casa, en la familia. Esa es una persona fiel y esa persona es bendecida por Dios. En el segundo lugar donde Dios espera fidelidad es en el matrimonio. Dios espera fidelidad. Y en 1 de Pedro 3, del 1 al 7, el apóstol Pedro habla de la fidelidad en el matrimonio. Y no solamente estamos hablando de la fidelidad, ¿sí?, en el área sexual. Ser fiel a tu esposa, a tu esposo, es cómo hablas de él, cómo te dirigís, cómo hablas de él cuando no estás delante de él. Cuando los hombres se juntan con otros hombres, cómo hablas de tu esposa. Vos debes honrar a tu esposa, debes hablar bien de tu esposa, debes serle fiel a tu esposa. En tus pensamientos, en tus palabras, cómo te dirigís. Y al revés lo mismo. La mujer debe ser fiel al marido. Y aunque uno diga, ay, pero pastor, mi esposo no sabe lo que es, o mi esposa no sabe lo que es. Pero vos debés de fidelidad a tu esposo. Si hay un problema con tu esposo, el lugar para arreglarlo es con tu esposo, no con tus amigas o con los demás. Y uno en esas pequeñas cosas es donde uno ve la fidelidad, ¿sí? En esas pequeñas cosas, cuando estamos solos, que vemos, cuando tenemos ese tiempo para estar con Dios, ¿somos fiel a Dios? Debemos ser fiel a Dios y fiel en el matrimonio, ¿sí? En el tercer lugar donde Dios espera fidelidad es en tu trabajo. Dios quiere que seas luz, Dios quiere que seas fiel en tu trabajo. Y lo mismo te repito, cuando te ve tu jefe y cuando no te ve tu jefe. Y aun cuando vienen compañeros a motivarte a hacer cosas que no corresponden, vos debes ser fiel. Primeramente, porque te están pagando para trabajar. Y si vos en el tiempo, en las horas que estás trabajando y te están pagando, no estás trabajando, no estás produciendo, estás tomando un dinero que no te lo estás ganando. Y te guste o no te guste, eso estás robando, porque estás tomando un dinero que no corresponde. Por eso Dios espera fidelidad. Dice en el Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codiará con los reyes y nunca será un don nadie. La palabra de Dios nos enseña que las personas que son fieles en el trabajo reciben mejor paga, reciben honra, reciben reconocimiento. Y algunos van a decir, no, pero pastor, mire, a mí me pagan lo mismo. Vos debés ser fiel en tu trabajo. Y aun si tu jefe no lo reconociera,
Dios sí lo reconoce y lo ve. Vos debés ser ejemplo en el trabajo, debés ser leal. Leal es no llevarse cosas del trabajo. Y si hay algo que te gusta o que te interesó del trabajo, pedirlo. Pedirlo, y si te lo regalan, a buena hora, bien. Y si no te lo regalan, lo dejás. ¿Sí? Ser fiel, hermano. Ser fiel en esas pequeñas cosas. La Biblia nos enseña que debemos tener cuidado de las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras son esas pequeñas cositas que ensucian nuestras vidas, que ensucian nuestro corazón, ¿sí? Que a Dios no le agrada. Ahora, siempre digo lo mismo. En todo trabajo están los dueños, están los jefes, y ellos realmente necesitan gente confiable, gente responsable. Y si ellos ven en ti gente confiable, gente responsable, tarde o temprano vas a recibir un ascenso, tarde o temprano te van a pagar más, tarde o temprano vas a ser recompensado. Pero la recompensa más grande que hay es que hablen bien de ti y no que digan, este es un chanta que dice una cosa y predica, pero es un chanta porque hace otra cosa. ¿Se entiende? Porque la gente ve y la gente observa. Y si la gente ve que vos tenés la misma conducta que alguien que no conoce a Dios, ¿cuál es la diferencia entonces? Ahora, una de las formas de marcar la diferencia es con la fidelidad. Con la fidelidad. Y ya te digo, si en este mundo nadie te recompensa, Dios sí te recompensa. Dios sí te recompensa. Amén. Así que sé fiel en tu trabajo y Dios te va a recompensar. Y en el último que quiero compartirte hoy es tu fidelidad con el dinero, en las finanzas. Séle fiel a Dios con tus ofrendas. Séle fiel a Dios con los diezmos. Y Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Y fíjate con respecto al dinero, no solamente el dinero con la casa de Dios, con la iglesia. Sé fiel con el dinero también en tu casa. Los recursos deben ir a tu casa. Cuando malgastamos el dinero, cuando no somos responsables con el dinero, Dios también va a pedirte cuenta de eso. Hay gente que malgasta el dinero en muchas otras cosas que no son tan importantes. Debemos ser responsables y debemos manejar el dinero seriamente. Fíjate lo que dice la segunda carta de Corintios, capítulo 8, del versículo 20 y 21. Dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. ¿Qué es lo que hacían? Administraban, ellos tenían que administrar, ¿sí? Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Qué hermosa palabra, ¿no? Porque Dios nos está hablando y nos está diciendo que somos responsables, somos administradores y debemos, la responsabilidad de un administrador es justamente eso, administrar los recursos, ¿sí? Y el dinero es uno de los recursos que nosotros tenemos para manejarnos. El dinero no es el problema es el corazón del hombre, que muchas veces es manejado por las tentaciones, por la tentación de quedarse con algo que no es, quedarse con un vuelto, la tentación de... Siempre viene la tentación. Ahora, la tentación no es un pecado. El diablo muchas veces tienta.
¿Para qué? Para que justamente hacernos caer y que pequemos. Pero fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Dice administrando bien, dice procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Debemos ser honrados. Debemos hacer las cosas bien. ¿Sí? Procurar hacer las cosas bien. Manejar bien el dinero. Y si manejas bien el dinero y sos un buen administrador, Dios te dará más. Dios te va a bendecir más. Amén. Pero como dice la palabra hoy que leíamos, si sos fiel en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Si sos agradecido en lo poco, Dios te va a poner sobre mucho. Pero tenés que ser fiel. Fiel con Dios, fiel con tu familia, fiel contigo mismo. ¿Sí? ¿Y qué es ser fiel con uno mismo? Es vivir conforme a mis pensamientos, a mis creencias y no bajo la influencia. ¿Sí? Si vos sos fiel a tus valores morales, a los valores como persona, vas a caminar rectamente. Ahora, si sos influenciado por las corrientes del mundo que siempre te están empujando, nunca vas a poder salir adelante. Así que, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, determinarnos a ser fiel. Ser fiel es una determinación del corazón y es algo que se debe practicar todos los días. Todos los días vienen luchas y pruebas de tentación para hacernos correr de ese camino de la fidelidad. ¿Sí? Pero no, yo estoy determinado a serle fiel a Dios, a serle fiel a mi familia, a serme fiel a mí mismo, a vivir conforme a los valores y a los principios que Dios me ha enseñado, los valores que mis padres me han enseñado, del amor, el respeto, la fidelidad, la honradez. Antes del chico, ¿cómo se nos hablaba de la honradez? De ser honrados, ¿no? Hoy parece que ser honrado parece que algo que pasó de moda. ¿Sí? Así que en esto, pedirle en tu oración, cada día que ores, pedirle a Dios, Señor, dame las fuerzas para ser fiel delante de ti y delante de la gente. Señor, yo quiero ser fiel, quiero ser una persona confiable, yo quiero ser una persona honesta. Señor, ayúdame con las tentaciones. Señor, ayúdame a no caer. Señor, ayúdame a permanecer firme. Y si esta determinación está en tu corazón y le pedís a Dios, Dios te va a ayudar porque Dios quiere que seas fiel. ¿Sí? Y lo segundo que quiero decirte, la palabra de Dios es que nos enseña que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Yo creo que nadie quiere cosechar infidelidad en la familia o en el trabajo o en otras cosas, ¿no? Una infidelidad como lastima, como duele. Parece que como que somos traicionados, como que aquel me criticó, parecieran como que son puñaladas que uno recibe, ¿no? Pero la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Así que a nosotros nos conviene ser fiel. Porque si somos fiel, vamos a ser bendecidos y recompensados por Dios. Dios nos va a dar mucho más y mucha más bendición y en forma abundante. Pero también si somos fieles en la casa, vamos a recibir fidelidad. ¿Sí? Si somos fieles en el trabajo, seremos recompensados. Así que la fidelidad no solamente que nos hace bien y nos mantiene en paz, porque alguien que es fiel es alguien que vive en paz, porque es íntegro, porque puede mirar a todo el mundo a la cara y acostarse en paz sabiendo que ha sido fiel. Amén. Así que el que es fiel no solamente es bendecido por Dios, es reconocido por los demás y también es recompensado. Así que la fidelidad, hermano, aunque muchas veces
Aunque muchas veces parece que ser fiel van a venir, te van a cargar o te van a decir, mantenete fiel y vas a recibir tu recompensa. No te dejes arrastrar por las presiones del mundo, por las presiones de compañeros, por las presiones de amigos o de amigas, ¿sí? Muchas veces nos hacen caer y después nos sentimos mal. Sé fiel, sé fiel, sé fiel a Dios, séle fiel a tu esposo, a tu esposa, sé fiel con el dinero, sé fiel en tu conducta, sé fiel en el trabajo, sé fiel en todos lados y Dios te va a bendecir. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ser fiel. Padre, quiero darte las gracias porque tú eres fiel, Señor. Tu fidelidad, Señor, es eterna y es para siempre. Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, yo te pido en esta hora, Dios, quiero pedirte que tú nos perdones si no hemos sido fiel, si no te hemos sido fiel a ti, Señor. Perdónanos. Señor, si no hemos sido fiel en el matrimonio y no solamente